Bienvenidos mis campiñuelos y campiñuelas a la cabaña del druida Hermandad, la Orden de la Ermita de la Campiñuela, tu radio en Spreaker y tu canal en YouTube. Lo primero que quería aclarar es que la Orden de la Ermita de la Campiñuela tiene un nombre más largo, el cual no usamos porque no tiene mucho marketing, para que nos vamos a engañar, que sería la Santa y Sagrada Orden de la Hermandad, la Escuela Ermita de la Campiñuela. Este nombre deriva de que en 1859 un hombre llamado Loriguillo de Coín, que fue un familiar directo nuestro, porque yo actualmente resido en la Escuela Ermita de la Campiñuela, porque la Escuela Ermita de la Campiñuela es real, y pues este familiar mío consiguió hacerse con una escuela ermita porque fue un cantante flamenco en Coín, conocido como el Loriguillo de Coín, y que, bueno, con audiencias que tuvo con el rey, pues fue regalándole sortijas, anillos, botones de oro, relojes, hasta que en una de esas pues pudo empeñar algunos de esos enseres y pudo comprarse un terreno en la Campiñuela situado en Coín, y ahí fue donde abrió su escuela Ermita la Campiñuela, originariamente, pues como indica su nombre, de carácter religioso y siendo una escuela, es decir, que se iban a dar conocimiento esotérico religioso. Pues con el paso del tiempo, esa ermita dejó de ser escuela ermita, porque ya en la siguiente línea de sucesión, pues evidentemente le tocó en herencia la ermita, y antes de que siguiera siendo para el clero, pues prefería que fue un familiar nuestro que prefería que fuera suyo, y hasta así en el tiempo que llegó hasta nosotros. Y ya os digo, actualmente yo como director de la cabaña del druida estoy viviendo allí, y entonces pues se puede dividir perfectamente lo que se quiere hacer dentro de la escuela ermita de la Campiñuela, que intentamos, en honor a mi familiar, pues intentamos buscar, ¿no?, el origen de la creación, a ver si realmente de verdad fue un dios, no fue un dios, ¿qué fue? Buscar respuestas. Entonces, ¿cómo buscamos nosotros las respuestas? Pues nuestra fuente primordial es la rama científica, en la que investigamos, indagamos hasta donde se conoce. Evidentemente, pues tiene sus limitaciones, porque a día de hoy la ciencia pues no puede decir si hay un dios o no lo hay. Entonces, pues, ¿qué otros métodos utilizamos? Pues si la ciencia nos va indicando los mismos parámetros que la filosofía, que la religión, que las leyendas, mitología, folclores de nuestra cultura, pues entonces sí entendemos que ese es el camino por el que tenemos que buscar por la verdad, o nosotros nos gusta llamarle la verdad absoluta. Entonces, ¿qué es lo que yo creo? Pues yo a día de hoy, de decir que no puedo decir que no soy creyente al 100%, porque habría que ser ignorante si la ciencia no es capaz de explicarlo. A día de hoy, pues sería un ignorante si dijera que no existiera, pero sí es verdad que me quedo con los datos refutables que me ha dado la ciencia, o me lo ha dado las experiencias que voy subiendo a la cabaña del druida. Así que, en honor a mi familiar, pues digamos que seguimos la tradición de forma diferente, porque no somos ortodoxos, ¿no?
pero sí somos muy filosóficos. De hecho, de la escuela Ermita La Campiñuela, si tendríamos que definirla como algo más que religioso, diríamos que sería como la escuela estoica de filosofía. Vamos a darte las herramientas para que tú encuentres la verdad. Entonces, pues como podéis comprobar en en el canal de YouTube, hemos separado, nosotros nos gusta llamarlo asignaturas, ¿no? Pero cada asignatura o cada temática en una lista de reproducción, y entonces pues en esa lista de reproducción vaya a tener pues todas las investigaciones que hemos llevado en esas ramas que nos han llevado la alquimia, porque eso es muy importante. Nosotros nos basamos en la alquimia, que la alquimia no es otra cosa que la ciencia y el arte de intentar explicar el origen de la creación. Habrá gente que diga, no, eso es lo de la piedra filosofal. Sí, bueno, intentar explicar el origen de la creación te va a llevar a que vas a tener que hacer en tu laboratorio una serie de comprobaciones o una serie de formas de proceder que se dan en la naturaleza y que queda explícito en la Biblia, en el folclore, en la leyenda, mitología, religión. Por ponerte un ejemplo, mar, María, ya te lo está diciendo. María, que es mar, un agua que ríe, que fluye. Yeshua, en hebreo eso es sinónimo de luz. O sea, son los distintos elementos que van formando y van dando pues eso, otra cosa, se van transmutando entre sí y van dando, como he dicho ya, otra cosa. Y eso se puede ver, por ejemplo, cada uno de los elementos de la tabla periódica no es más que ponerle un átomo más al siguiente elemento que te va a dar una composición diferente, pero todas vienen de una misma cosa. Y eso, el origen de la cosa, te va a dar el conocimiento de todo, que es lo que se pensaba. Y en alquimia, pues extrapolarlo ahí, pues sí, pues se intentaba hacer la fabricación de una piedra, y esa piedra pues no era otra cosa más que el origen de la primera cosa que fue. Y eso lo tenéis en mis mundos de alquimia, si no me recuerdo mal. Si no, ahora vamos a ir tocando cada lista de reproducción una por una y vamos a decir lo que son. Ya os digo, estoy abriendo ahora mismo la aplicación de YouTube y tenemos aquí, os podéis meter o en la biblioteca o en las listas de reproducción, ¿no? Y en las listas de reproducción pues vais a encontrar, por ejemplo, desnudando a la gran dama, desvelando los secretos naturales. Pues aquí vamos a hablar de un poquito de alquimia, cómo se ve la naturaleza, y compararla también un poquito con las religiones, etcétera. Por ejemplo, los druidas hacían sus celebraciones en aquellos árboles más grandes. La ciencia a día de hoy ha podido demostrar que los árboles que son más grandes de lo normal tienen unas cantidades enormes de silicio. Y resulta que el silicio sirve para almacenar información. Por eso se utiliza en las placas solares. En las placas solares, en las placas de los ordenadores. Y entonces la ciencia ha demostrado que los árboles grandes pues almacenan memoria planetaria. Entonces, ¿tiene sentido que los druidas hicieran estas celebraciones en los árboles? Sí, la tienen. ¿Por qué? Porque están utilizando otro tipo de energía que nosotros no entendemos. ¿La ciencia nos da la razón? Sí. ¿La religión nos da la razón? Sí. Además, los árboles salen
Pero vamos, por ejemplo, no hace falta ni irse a la religión católica, te vas al budismo y, y donde vio Buda la iluminación, en el árbol de la higuera. Pero es que te vas a la religión judía y la manzana que venía del árbol del conocimiento, no sé qué, pues sí, pues viene de un árbol. Pero es que te vas a la religión, bueno, no, a la mitología griega y romana. ¿Y qué tenía que coger Hércules del jardín de las Hespérides? Pues lo mismo, un árbol que contenía una manzana, que en el judaísmo era la del conocimiento y aquí era la que te hacía inmortal. Que teniendo el conocimiento se puede ser inmortal. Y no vamos a seguir porque es que la alquimia, ya os digo, entonces la vamos a ver en la naturaleza, la vamos a ver en la religión, la vamos a ver en la filosofía, en el arte, lo vamos a analizar. Y cuando veamos unos patrones comunes que se dan todas ellas, decimos, vale, pues por aquí nos estamos acercando a la verdad. Y eso es de lo que trata esta primera lista de reproducción. Después tenemos otra que viene siendo de injusticias mundanas, que explicamos un poquito de ética, de portarse bien con los animales. Ya aprovechamos para enseñaros los animales que están en las dependencias de la cabaña del druida. Y poca cosa más, es sobre todo porque en el modelo estoico se llegaba al conocimiento de la verdad, decían ellos, mediante el logos, que es conocimiento de Dios, mediante el physis, conocimiento de la física, entendido como eso, como el conocimiento de la naturaleza. Y por último, el conocimiento de la ética. Claro, eran los tres pilares filosóficos para alcanzar la piedra filosofal. Entonces, pues un poquito de ética estamos obligados a meter, pero siempre reiterando lo dicho, pues desde todos estos ámbitos comunes, es decir, que vamos a tener que hablar a lo mejor de que es un caballero, ¿no? Venía siendo, por ejemplo, la orden de los Rosacruces, eran caballeros. ¿Por qué? Porque eran cabala de conocimiento.